Bienvenidos a esta lección donde vamos a hablar sobre la codificación por número de observaciones o frecuencia. En este tipo de codificación reemplazamos las categorías, ya sea por el número de observaciones de cada una de las etiquetas en los datos o, similarmente, podemos utilizar el porcentaje de observaciones en los datos. Este tipo de técnicas capturan la representación de cada una de las etiquetas en los datos y son muy populares en las competencias de ciencia de datos. Un supuesto de esta técnica es que el número de observaciones mostrado por cada una de las variables es de alguna forma representativo del poder predictivo que tiene dicha categoría. Veamos un ejemplo. Si reemplazamos las categorías por el número de observaciones, tenemos, para este ejemplo acá, en la variable color, el color rojo aparece 2 veces, por lo tanto reemplazamos para esa observación por 2. Amarillo también aparece 2 veces, también lo reemplazamos con 2. Y verde solo aparece una vez y lo reemplazamos con un 1. Es importante resaltar aquí, etiquetas individuales pueden ser reemplazadas con el mismo número y podemos perder información importante en nuestros datos. Si comparamos el rojo con el amarillo, como ambos aparecen 2 veces, están codificados con el mismo número y esto nos puede llevar a crear confusiones en nuestros datos. Es una de las ventajas que se conocen de este tipo de métodos. Si queremos reemplazar por la frecuencia, simplemente en vez de colocar el número de observaciones, lo vamos a dividir ahora por el número total de observaciones. En el caso de rojo, tenemos que aparecía en 2 observaciones, de las 5 que teníamos, por lo tanto es 0.4, igual para el amarillo, y para el verde sería una observación dividida entre 5. Entre las ventajas para este tipo de codificación tenemos que es fácil de implementar, no expande el espacio de las variables, eso quiere decir que por cada una de las categorías originales que teníamos en nuestras variables, solo estamos creando una nueva etiqueta, y funcionan bien con algoritmos basados en árboles de decisión. Sin embargo, no son adecuados para los modelos lineales porque no están creando una relación lineal entre las variables y el target. Este tipo de codificación no maneja bien si tenemos nuevas categorías en nuestro segmento de prueba, por ejemplo, y como ya discutimos anteriormente, si 2 categorías aparecen con el mismo número de observaciones, van a ser reemplazadas por el mismo nuevo número o el nuevo porcentaje. Y esto puede hacer que perdamos poder predictivo en nuestros modelos o en nuestras variables. Eso es todo por ahora. Muchas gracias.